historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Y bueno, este programa de La Historia No Contada, ustedes saben que muestro o trato de buscar documentos facsimilares, obviamente que si son originales mucho mejor, pero gracias y a quien le mando un saludo al capitán primero de infantería Ricardo Alberto Rodríguez, me facilitó, me obsequió muy gentilmente unos planos, unos mapas de precisamente batallas de las más importantes que hubieron y unas piezas numismáticas en Estados Unidos y que hoy se las voy a presentar. Uno de ellos es precisamente la propaganda o lo que salió de la recreación después de las fotos, no fotos, sino sí imágenes, mapas, todo un collage que hay en un pergamino de la batalla de Gettysburg. La batalla de Gettysburg o Gettysburg, dentro de la guerra civil estadounidense, en la parte del este de la guerra civil de Estados Unidos, precisamente cuando el norte y el sur pelean, esa famosa guerra de secesión, bueno, donde fue muy cruenta, fue terriblemente sanguinaria, bueno, y que va a durar de 1861 a 1865, donde sube a la presidencia al final y después lo van a asesinar a Abraham Lincoln, que Lincoln en 1863 al Papa Pío IX le manda una carta explicándole por qué la guerra, explicándole muchas cosas y pidiendo el apoyo del Vaticano, el cual, bueno, pues apenas esa carta se liberó de los archivos secretos y se ha dado a conocer. Pero ¿qué fue la batalla de Gettysburg? La batalla de Gettysburg fue un combate terrestre de la guerra civil estadounidense librada del 1 al 3 de julio de 1863. Cuando precisamente apenas iba a venir Maximiliano de Habsburgo, a él todavía cuando llega a México le toca precisamente parte de la guerra civil o de la Civil War, que también así se conoce la guerra norteamericana. Bueno, pues esta batalla, que fue una de las más cruentas, de las más sangrientas, precisamente en Gettysburg, Pensilvania, se llevó a cabo alrededor del pueblo, pero bueno, pues la sede de muchas cosas y el museo está ahí en el pueblo de Gettysburg. Fue la batalla con más bajas en Estados Unidos y está considerada como el punto de inflexión de la guerra civil estadounidense, repito, que dura de 1871 a 1865, con el sitio de Vicksburg. Además, marcó el inicio de la ofensiva de la Unión. Fue una gran victoria para el ejército federal, o sea, el ejército de la Unión, que conjuntaba varios estados, y un hecho desastroso para los confederados, o sea, para la Confederación. El ejército de la Unión estaba comandado por el general George G. Meade, y los confederados por el estratega general Robert E. Lee. Es el del famoso general Lee, pues por él, que por cierto, cuando penetra en México, quien venía al frente, que en aquel entonces no me acuerdo si era teniente, era Robert E. Lee. Él viene a México en el 47 y él es el que ha hecho la lectura de los escritos de cómo entraron los españoles en 1519, y esos mismos párrafos, trazos, él los trae. Y es por cómo sabe entrar por San Ángela, más allá donde ahora es Six Flags, Reino Aventura, todo esto lo que fue por Padierna, entrar y bajar hacia Churubusco. Él venía leyendo esto, venía indicándoles a su ejército
y bueno, después pues obviamente sabemos lo que va a pasar. Bueno, pues Robert E. Lee en esa época de 1863, en junio de 1863, el general Lee atacó al ejército federal en Potomac, invadiendo Pensilvania y destruyendo las comunicaciones entre este lugar y el grueso del ejército. Se encontraba asediado la ciudad de Vicksburg. Abraham Lincoln mandó entonces a su mayor general Joseph Hooker a movilizarse con su ejército, pero fue relevado en la víspera de la batalla por el también mayor general George G. Meade. Los primeros ataques unionistas se produjeron el 30 de junio, aunque oficialmente la batalla comenzó al día siguiente. El 30 de junio por la tarde, los dos bandos llegaron a encontrarse. Un joven teniente de caballería unionista fue quien inició el ataque al dar la orden de disparar a una columna de infantería del sur, a los que estos últimos replicaron con una descarga de fusilería. Esta columna confederada iba de camino a recoger una remesa de botas en una fábrica de Gettysburg. Aunque los dos generales de cada bando no se encontraban aún en la zona, los jefes de las avanzadillas de la Unión decidieron atacar, ocurriendo así el primer contacto serio entre las dos fuerzas. Al enterarse, los generales enviaron tropas para rechazar al enemigo. Los dos ejércitos se encontraron el 1 de julio, cuando se dio el comienzo de la batalla oficialmente. Ese día se reunieron más de 150,000 soldados por 83,289 por parte de los unionistas y 75,054 por parte de la fuerza confederada, que en cualquier caso fue la cifra más alta alcanzada en suelo estadounidense. Durante los dos primeros días hubo más bajas en el lado de la Unión. Sin embargo, esto no debilitó del todo a sus tropas, ya que se podían permitir perder más hombres que los confederados, al ser menos en número estos últimos. Este hecho se repitió muchas veces en la Guerra Civil estadounidense, lo que llevó a que el teniente general Ulysses S. Grant, también vino Grant, no recuerdo si vino a México, pero estuvo al pendiente de todo esto, fuese llamado el carnicero, ya que no le molestaba intercambiar bajas. El 3 de julio se produjo un gran duelo de artillería entre 230 cañones de un lado y del otro. Los confederados lanzaron un enorme ataque con 14,000 soldados contra sus enemigos, estando al mando el mayor general George Pickett. Los estadounidenses quedaron sorprendidos ante el avance, los unionistas, quedaron sorprendidos ante el avance y se defendieron con sucesivos ataques de artillería. En las primeras descargas destrozaron a las filas confederadas. Los confederados siguieron avanzando a pesar del cañoneo y las descargas de fusil de los unionistas, lo que produjo numerosas bajas. Al final, tan solo 150 hombres lograron llegar a las líneas enemigas. Cerca de 7,000 hombres del sur perdieron la vida en este último día de batalla. Estamos hablando del día 3 de julio, 3 de julio de 1863. Por lo que esta gran victoria unionista o de la Unión dejó desconsolado y exhausto al general Lee, que vio su aureola de invencibilidad, nadie lo había derrotado, seriamente dañada. Pues esto es lo del desarrollo a grandes rasgos de la batalla de Gettysburg, la más sanguinaria, la más sangrienta en la guerra civil norteamericana, o como se conoce, Civil War.
y les presento el documento. Lo tomo con guantes porque precisamente es para la salvaguarda del documento. Vamos a ver. Ahí se alcanza a ver. Es grande el documento. Ahí se alcanza a ver y precisamente vienen los días, lo de la batalla, las tropas de fusilería, el mapa cómo queda. Aquí está también partes de la batalla y termina con una explicación con letra muy pequeña, lo del tren, las comunicaciones por vía tren, y precisamente dice aquí July 123, 1863. Este documento lo llegan a vender precisamente ahí en donde fue la batalla, y repito, esto le agradezco mucho al capitán primero de infantería, diplomado de Estado Mayor, Ricardo Alberto Rodríguez, que me lo facilitó. Y bueno, pues de alguna manera el contexto de lo que, veámoslo así, que lo que Estados Unidos hace en venir a invadir a México del 46 al 48, fue un ensayo, sí, de esa política expansionista de América para los americanos. ¿Por qué? Porque también mucho de la guerra civil americana habla de la esclavitud. En sí, quien abole la esclavitud de los negros en Estados Unidos, pues es Lincoln. Y por ciertos intereses que será en otro programa, pues lo matan. Entonces, es muy interesante, como cuestión histórica, tener esta información y bueno, sobre todo el poderles mostrar un documento que se trajo de ese lugar y que de alguna manera es parte de la historia de Estados Unidos. Y bueno, véanlo, para los que son un poquito anti-yanquis, bueno, pues véanlo como una cuestión histórica. Pues amigos, amigas, hasta aquí por el momento. Vendrá otro programa más sobre la Guerra Civil Española con un mapa general de Estados Unidos que les quiero mostrar, y posteriormente la primera numismática, la primera moneda, el primer dólar y el primer billete que tiene Estados Unidos en 1776 la moneda, y de 1778 el billete, precisamente una vez que establece su independencia de las colonias británicas. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. No se olviden, por favor, el adquirir los últimos tomos del libro de mi autoría, Apuntes breves de la historia de México y otros, que está a su disposición. Mándenme un correo a la dirección de aquí abajo del cuadro de diálogo y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima.